Buenas tardes a todos y a todas. Doctor Curi, pues Sí, lo dejamos en el uso de la palabra para la presentación de la conferencia magistral. Adelante, por favor. sí, muchísimas gracias. Jesús, pues estás por ahí. Acá estoy, Javier. Ok. Bueno, pues buenas tardes a todas y todos. Nos da muchísimo gusto que estén en esta conferencia que impartirá el doctor Jesús Galindo. Es muy importante que ustedes, digamos, tengan el currículum de él antes de decir el nombre. Él es, por supuesto, mexicano, doctor en ingeniería, perdón, doctor en ciencias sociales, desde 1985, gestor y promotor cultural en diversos proyectos, investigador en ciencias sociales, arte y comunicación, profesor universitario, conferencista en diversos países de América y de Europa, desde 1975 hasta la fecha, novelista, cuentista, poeta, ensayista, musicólogo, curador, gestor, promotor, crítico de rock y jazz, y de hecho tiene un libro sobre jazz también. Ha publicado 45 libros de diversos campos de escritura, entre otros en antropología urbana, comunicología, ingeniería en comunicación social, que es una teoría que él ha construido, y una metodología, metodología de investigación, sociología cultural, música, literatura. Es autor de más de 450 artículos académicos publicados en 15 países de América y Europa, autor de más de 100 textos sobre diversos asuntos de música, jazz, rock, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, el CONACYT, gestor y coordinador del Grupo de Ingeniería de Comunicación Social, GICOM, y miembro del colectivo Contratiempo de Jazz, y miembro del colectivo editorial Piedra y Campana, entre otras cosas. Por supuesto que también ha publicado aquí, en el caso de la Universidad de Brexana, nos acompañó publicando en un libro sobre miradas antropológicas y transdisciplinares. Entonces, vamos a darle la palabra al doctor. Él, digamos, su conferencia, él ha estado, digamos, lo que va a impartir, él lo tituló eh, Mundo, Cibermundo e Hipermundo, Perspectiva y Tiempo Social de Futuros Posibles y Probables. Entonces, bueno, vamos a darle la palabra al doctor Jesús Galindo, y pues estaremos, digamos, transmitiendo también para compañeros que están en términos también presenciales aquí en este Congreso Internacional de Educación Ambiental. Adelante. Pues buenas tardes, tengan todos. Quiero empezar comentando lo que motivó la charla, una invitación que me hizo Javier, y la temática que él me propuso originalmente, que va a ser el fondo de todo el fondo y el final y la conclusión de todo lo que voy a comentar acá, fue explorar de una manera más epistemológica y metodológica el tema de la transdisciplinaridad y la complejidad en, en este contexto de educación y sustentabilidad, que es el nombre del evento. Entonces, dicho esto, inicio, como suelo trabajar, trabajo en tríos. Entonces hay tres grandes campos temáticos. El primero es una breve presentación ya enfilada hacia lo que es el contenido básico de la charla sobre ingeniería en comunicación social, que como desde hace un momento Javier, es algo de lo que le he ocupado pues más de 50 años. Entonces, diría yo que el objeto de trabajo y de reflexión de la ingeniería en comunicación social es el tiempo social. Entonces, explicar esto de manera extensa sería una charla en sí misma, pero trato de solamente subrayar una noción para que todos la tengamos de referente común, que es esta famosa cuarta dimensión en la que nos movemos. ¿Qué es el tiempo social? Es la dimensión física en la que nos movemos. Es donde sucede, es el discurrir, es el movimiento de lo que sucede y lo que nos sucede. Desde un punto de vista de ingeniería, es
el vector termodinámico de la vida material que inicia y termina, la muerte, la vida y la continuidad de las formas, la transformación de las formas. Es una manera de percibir el continuo, digamos casi ontológico, cosmológico, de lo que existe. Entonces, en el caso de ingeniería, en comunicación social en particular, este tiempo social lo voy a asociar a la figura de ecología en el contexto de la temática general del evento. Entonces, la ecología sería como el nombre de lo que está sucediendo, de las relaciones que permiten que eso esté sucediendo de una manera material y física en el mundo en el que vivimos. Entonces, la ingeniería en comunicación social lo que haría era percibir lo que sucede en ese amplio contexto de formas y de figuras relacionadas, ecológicas, en relación a la percepción humana, la percepción social, la percepción del proyecto, del transcurrir de la vida humana social. Entonces, la ingeniería en comunicación social estudia el tiempo y participa en el tiempo. Las cosas suceden, pero también podrían no suceder. Bueno, ¿qué participación podemos tener como actores protagónicos, ecológicos, en que algo suceda o no suceda? En ese sentido, el vector básico de lo que le interesa a la ingeniería en comunicación social en relación al tiempo social es el cambio. ¿Por qué las cosas cambian? ¿Por qué no cambian? ¿Por qué cambian lentamente? ¿Por qué cambian rápidamente? Y en la intención de entender cómo es que sucede esto del tiempo social y el cambio en particular, el ingeniero lo que va adquiriendo es un oficio experto en qué es lo que tengo que hacer desde esa perspectiva de ingeniería para que algo no cambie o para que algo sí cambie. Esto la ingeniería lo puede hacer porque ha aprendido de las pautas, de los procesos, del cambio, sin la intervención humana en ningún sentido, para empezar a ensayar y aprender de los ensayos que se han hecho históricamente para que las cosas cambien o no cambien. Entonces, esta sería una manera nocional de presentar desde dónde estoy hablando. Ya dicho esto, entonces puntualizaría algunos pocos elementos para terminar este primer campo temático y pasar al siguiente. El peso del pasado. Como científico social, antes que ingeniero, lo que voy descubriendo a lo largo de mi vida intelectual como científico social es que el pasado tiene un enorme peso y es un vector de determinación del presente fundamental. Esto en ingeniería lo nombramos como que lo que está sucediendo en un momento presente básicamente está determinado por un pasado, o sea, es producto de un pasado. A ese pasado lo denominamos conceptual, técnicamente, sistemas de información, o sea, lo que pone en forma. Todos los elementos, tenemos un referente antropológico, todos los elementos culturales que componen la vida social en la que vivimos, todos esos elementos son sistemas de información que determinan el presente. Entonces, para observar y para entender el presente, lo primero que hace un ingeniero es identificar los sistemas de información del pasado que están determinando el presente. ¿Qué es el presente? El presente es una configuración que se opone energéticamente al pasado y que son los sistemas de comunicación. Los sistemas de comunicación es la manera como la ingeniería nombra a lo que en otros contextos se le llama ecología social o ecología en general. Es decir, todas estas relaciones que están configurando lo observable
el mundo. Eh, a eso le llama sistema de comunicación el ingeniero. Y un sistema de comunicación es básicamente una configuración energética que mueve a los sistemas de información en el presente de manera tal, los condiciona de manera tal que ese pasado que está determinando cambia. Entonces, el presente, los sistemas de comunicación modifican la interacción entre los sistemas de información, que es el pasado, y lo cambian. Es decir, en principio la energía de los sistemas de información del pasado eh, es una energía que ya se movió. Esto desde un punto de vista físico contemporáneo sería más complicado de explicar en la aplicación que tiene a la vida social, pero digamos que hay una energía del pasado, efectivamente energía, que es la que permite que determine el presente. Pero la energía del presente para nosotros, que vivimos en esta cuarta dimensión, es la energía del cual depende el cambio, porque las interacciones del presente son las que permiten modificar el pasado. Es decir, el pasado nos determina y en el presente puede cambiar su determinación por lo que energéticamente suceda en ese presente. Entonces, en la trayectoria del tiempo mecánico, tenemos un pasado que determina, un presente que puede o no modificar ese pasado y un futuro resultante, que puede ser en ese sentido una reproducción de algún tipo de pasado, es decir, los sistemas de información se reproducen en el presente y por lo tanto se continúan hacia el futuro. Hay un pasado que se confirma, se refuerza en el presente y por lo tanto arma la perspectiva hacia el futuro, o en el caso complementario opuesto, hay un presente que modificó de tal manera la determinación de las trayectorias del pasado que hace que el futuro sea distinto. Entonces, es decir, los sistemas de comunicación modificaron a los sistemas de información y prospectan nuevas relaciones de información en nuevos sistemas de comunicación. Es decir, el cambio. O se reproduce el pasado o se modifica el pasado. O el futuro es una continuidad del pasado a partir del presente, o es un presente hacia el futuro distinto por algo que pasó en el presente. Aquí lo importante para nosotros, y la guía que me dio Javier, es el cambio se da en el presente. En el presente es donde podemos modificar el pasado y construir un futuro alterno, o podemos hacer que el pasado continúe y se prospecta el futuro de una manera continua. Bueno, con eso termino este primer paquete temático y paso al segundo. El segundo es un paquete temático cognitivo. Hace unos años tuve la oportunidad de conocer a von Forster, un ingeniero físico que ya murió y que tuvo cierto efecto en este asunto de la complejidad en algunos científicos sociales como yo y sobre todo en mí como ingeniero social. Von Forster lo que planteaba es que para lo que necesitaba el pensamiento y la práctica de lo científico es irse moviendo de la ciencia a la sistémica, no a la teoría de sistemas. Ahora verán lo importante que es esta diferencia. La ciencia, desde el punto de vista de von Forster, recuerden que es un físico y un ingeniero físico en particular, por lo cual para mí era maravilloso estarlo escuchando porque tiene una forma de pensar que es similar a la mía. Entonces resulta que la ciencia trabaja básicamente con información. Es una configuración de percepción cognitiva. A von Forster lo estoy haciendo dialogar con Piaget y con los biólogos cognitivos, Varela y Maturana, para poder afirmar esto que estoy afirmando en este momento, que la ciencia básicamente es una configuración de percepción del presente a partir del pasado, porque trabaja con información. En cambio, la sistémica, y con esto diálogo también con la semiótica, con Peirce, en cambio la sistémica lo que hace es
percibir el presente como presente. Wagensberg, otro físico, un físico catalán, al cual admiré mucho y al que tuve también la oportunidad de conocer en Barcelona, ya murió también. Wagner decía que efectivamente la ciencia es una configuración de pensamiento del pasado y que la configuración de percepción del presente es la comunicación y el elemento de comunicación, de conocimiento por comunicación que tenemos más cercano es el arte. Porque la percepción del arte es una percepción que nace de la experiencia estética, que es una experiencia de conocimiento de lo que está sucediendo aquí y ahora. Esto nos conecta también con el pensamiento oriental. Los científicos cognitivos, como los biólogos Varela y Maturana, también se alimentaron del pensamiento oriental. A esto estoy subrayando como ingeniero social, que es el presente. Entonces, la percepción del presente es una percepción interesante porque no es una percepción en sentido estricto determinada por el pasado, sino es una percepción determinada por el presente. O sea, cognitivamente, la percepción, dicen los eh, biólogos cognitivos, que lo que percibimos es básicamente entre el 85 y el 75% de algo que ya pasó. Es decir, cuando vemos, incluso lo que están viendo ahorita, lo que me están viendo a mí, lo que estoy viendo en esta pantalla y aquí en mi cuarto, es básicamente el pasado. Solamente tengo máximo un 15% de información nueva, que acomodo a ese 75-85% de información vieja. Los sistemas de información que vienen del pasado, que mencionaba yo hace rato. Entonces, aquí lo interesante desde el punto de vista cognitivo es que la relación entre percepción y memoria, cognitivamente, biológicamente, psicológicamente, se confirma. Efectivamente, la percepción es básicamente una configuración de la memoria. La percepción, o sea, el mundo del presente, básicamente es una configuración del pasado viviéndose en el presente. Ah, pero está ese 15 o hasta 20-25%, que sí es una percepción del presente, cognitivamente es el presente. Entonces diría von Forster, ese 25% solo puede ser percibido por la sistémica, es decir, un tipo de percepción que es capaz de ver la totalidad del presente en su forma de relación simultánea, es decir, el sistema de comunicación, y por lo tanto uno está siendo contemporáneo del mundo que está viviendo y no, como suele suceder con la cultura y con la ciencia, en donde no soy contemporáneo del mundo que estoy viviendo, sino básicamente soy contemporáneo de un mundo que ya viví y que estoy heredando y del cual estoy siendo determinado y que percibo por la ciencia. En cambio, la sistémica me permite ver el mundo en el momento en el que está siendo configurado y, como ingeniero, participar en ese mundo y, por lo tanto, construir el presente, no en relación al pasado, sino en relación a algo que es posible e imaginable, Piaget y los mundos posibles, la sociogenética. Entonces, en este tercer módulo, lo que quiero enfatizar es que hay una memoria que es el pasado, hay un presente que es muy pasado, pero también hay un presente que tiene una carga hacia el futuro y hay un futuro que se puede imaginar, construir, inventar con los mundos posibles. Entonces, este tema de la transdisciplinaridad y la complejidad está moviéndose en esa configuración del tiempo social en relación a los actores que lo están percibiendo, lo están recordando y lo están imaginando. Para cerrar esto y moverme hacia el tercero y último módulo de esta charla, mencionaría lo siguiente. El tiempo social del presente, yo le llamo como ingeniero social, y siguiendo a los físicos cuánticos de segunda y tercera generación, es un tiempo implicado. ¿Qué quiere decir esto de un tiempo implicado? Es decir, cuando estoy percibiendo algo, recuerden lo que acabo de decir, lo que estoy percibiendo básicamente es un pasado, pero un pasado sintetizado. Ese pasado que los biólogos cognitivos le dicen
el pasado en el presente. Es decir, cuando percibo, lo que estoy percibiendo básicamente son las huellas de la percepción que se ha ido construyendo por sedimento de mi experiencia, de mi vivencia, de mi herencia cultural e histórica. Cuando soy en el presente, soy básicamente un actor del pasado moviéndose en el presente, por mi propia historia y por historia heredada. Eso es el tiempo implicado. Pero cuando eso sucede, no estoy percibiendo todo lo que ese pasado está construyendo, ha construido para que yo sea el actor perceptivo que soy en el momento presente, sino soy un actor que percibe con un tiempo implicado, sintetizado. Es decir, hay cosas que están más cerca de lo que estoy percibiendo y otras que están más lejos. Todas están ahí, son parte de mi memoria, del mundo del cual soy producto culturalmente, históricamente, socialmente. Pero cuando estoy actuando, el elemento familiar, el elemento situacional presentista, tiene, digamos, telones del pasado más cercanos y telones del pasado más lejanos. Tiempo implicado. Es interesante que los físicos, cuando trabajan este tipo de cosas desde el punto de vista de la fenomenología física estrictamente, hablan de un tiempo explicado. ¿Qué es el tiempo explicado? El tiempo explicado es el tiempo en el cual, en el presente, soy capaz de percibir, memoria y percepción, todos los telones que están afectando mi presente perceptual. No solamente los del tiempo implicado, que es mi sentido común, sino todo lo que está alrededor de mi sentido común y me está determinando. Por ejemplo, en el caso de la sociología, la ideología es la configuración básica del tiempo implicado. Es lo que actúa automáticamente en mis juicios y prejuicios sobre lo que es el mundo, sobre lo que me gusta y lo que no me gusta, de lo que me siento identificado y lo que me parece detestable. La ideología. Bueno, lo que hace el tiempo explicado, desde un punto de vista de ingeniería social, es que me permite ver los entretelones que construyen mi configuración ideológica y por lo tanto la desmontan y por lo tanto la desintegran y por lo tanto la diluyen y por lo tanto la ideología ya no me determina mi percepción porque veo más allá de la ideología. ¿Esto es posible? Claro que es posible, son las cosas a las que me digo como ingeniero social, entre otras, a desmontar el tiempo implicado, enriquecerlo con el tiempo explicado para que sin tener que acudir a cosas externas, solamente con lo que la gente tiene como memoria, como configuración, eh, permitirle, a partir de su propia historia, de su propia configuración de determinantes, ver más, recordar más, percibir más y por lo tanto poder hacer más cosas, imaginar más, que los mundos posibles se hagan presentes. Cuando estoy ideológicamente determinado, los mundos posibles están borrados. Solo el pasado me determina. Pero cuando me muevo en el mundo explicado, que es el mundo de la ciencia, de la ingeniería, pero recuerden a Wagner, que era un físico, y del arte, de la experiencia estética, entonces rebaso las limitaciones del tiempo implicado por el tiempo explicado y puedo ver y hacer más cosas. Hay un último elemento en este juego de tiempo implicado y tiempo explicado que le titulo tiempo expandido. El tiempo expandido es la parte metodológica. ¿Cómo hago para que pasar del tiempo implicado al tiempo explicado? Tengo que expandir, tengo que ampliar el tiempo implicado. Y entonces lo que necesito es, y que es básico en el proceso psicogenético y básico en el proceso sociogenético, necesito un tiempo en el cual detener el tiempo que me está determinando, el flujo del tiempo implicado que me está moviendo, detener un momento, extraerme de él y hacer un juicio solo de reacomodamiento
de las cosas, o sea, moverme a un tiempo que es un tiempo de reconfiguración del tiempo, moverme del tiempo en el que me muevo cotidianamente, el tiempo de la vida cotidiana, el tiempo de la vida social, que es el tiempo implicado, moverme hacia el tiempo expandido, es decir, observar el tiempo implicado en sus entretelones, pero necesito un tiempo para poder hacer eso. Este es otro tipo de tiempo social. Es un tiempo de reflexión, es un tiempo de memoria, es un tiempo de reconfigurar y reconsiderar los entretelones del tiempo implicado. Aquí es donde se desarrolla el tiempo expandido. Y el efecto de hacer eso es el tiempo explicado. Cuando regreso de este movimiento, que como ustedes ven, se parece mucho a la ciencia histórica y a la ciencia social. Cuando regreso de a cierto tipo de ciencia histórica y ciencia social, no otra. La ideologizada pues, repite ideologías y no se permite hacer esto que estoy mencionando. Pero otro tipo de ciencia, otro tipo de experiencia estética, porque es una experiencia estética, recuerden a Wagenberg, la experiencia del presente, que es cuando soy capaz de percibir más de lo que percibo y ser una versión de mí mismo perceptual más allá de lo que suelo ser normalmente. Bueno, esto es sistémica. Esto requiere una metodología, requiere eh, una capacitación, un ejercicio. No se hace de un día para otro. Requiere que la gente se mueva de cierta manera en su percepción, en su memoria y en su tiempo para poder ir viendo estos entretelones. Bueno, entonces pasamos del tiempo implicado al tiempo explicado con el trabajo del tiempo expandido. El tiempo expandido es clave, ahí donde se mueve la transdisciplinariedad que me pedía mi amigo Javier, porque es ahí donde vemos podemos percibir todos los elementos articulándose, relacionándose y mostrando en una totalidad más rica, más detallada y simultánea que cuando estoy en el tiempo implicado no puedo percibir, pero cuando estoy en el tiempo explicado sí puedo percibir gracias al tiempo expandido, que es un tiempo estético y científico de transdisciplinaridad y de vivencia de la complejidad, de la sistémica, de la que habla von Forster, el ingeniero físico. Y entonces así pasamos al tercero y último módulo de esta charla, que es lo de mundo, cibermundo e hipermundo. Miren ustedes, que es la manera como vamos a desglosar la complejidad desde un punto de vista social, relacionándolo con los elementos que acabo de mencionar de la ingeniería en comunicación social y sus conceptos y sus rasgos metodológicos. Aquí no presentados, porque no era el tema, sino iba a presentar nada más la noticia de lo que puede suceder y lo que de hecho sucede, aunque la ingeniería social no lo proponga, de hecho le sucede estética, científicamente, cognitivamente, a muchas personas todo el tiempo, todos los días, cuando su tiempo implicado es contenido en el tiempo expandido y de pronto percibes más allá de lo evidente. Ese momento en el cual estás subiéndote a un microbús, ¿qué haces todos los días? Y simplemente sucede. El tiempo implicado simplemente te señala algo que ya sabes, te hace percibir algo que has percibido siempre y no pasa nada. Pero ese día en especial, ves subir una mujer mayor, una mujer anciana, vieja, pobre, con exceso de peso, que está batallando para subir al microbús. Y entonces tu tiempo implicado se detiene, se contiene y aparece el tiempo expandido. Y ves la pobreza, ves cuestiones de género, ves, relacionas eso con el mundo del transporte público, con el tiempo social del tránsito por la ciudad, por las configuraciones de la vida urbana, y de pronto en un instante estás percibiendo más que lo que tu sentido común implicado siempre te determina, y dices, wow, ¿qué situación es esta? ¿Por qué permitimos que esto suceda? Porque te sucedió en la experiencia estética y en la experiencia del tiempo expandido, y llegaste a un tiempo explicado y percibiste más de lo que percibes normalmente. O sea que sucede todo el tiempo. A todos nos sucede todo el tiempo. Lo que hace la ingeniería es hacer método de eso y permitir que nos suceda más
de mejor manera y con mayores vectores constructivos. Bueno, entonces, ¿en dónde sucede todo eso? Básicamente, en el mundo, que es la configuración del presente. Es el aquí y ahora continuo en el cual nos movemos, y es un mundo que es un aquí y ahora en lo que alcanzo a ver y lo que no veo, y que en el tiempo expandido que me lleva al tiempo explicado, sí puedo percibir. Puedo percibir que hay una industria automovilística, que hay una administración pública del transporte público, que, que en el tiempo implicado no lo veo, está ahí, pero no lo percibo, no tengo tiempo en la vida cotidiana o no me interesa darme cuenta de eso en mi movimiento, de subirme al microbús para irme al trabajo, irme a la escuela. Pero ese día en especial, conmovido por lo que vi de la mujer, se movió el tiempo implicado al tiempo expandido hasta llegar al tiempo explicado, y entonces vi más allá de lo que veo a esos 2 o 3 o 10 metros o 15 metros, o lo que normalmente estoy percibiendo cuando me muevo por la ciudad, y entonces vi la ciudad, vi el mundo, cierto mundo, más allá de lo que veo normalmente. Ese mundo se mueve dentro de este juego de los tiempos sociales que estoy hablando. Pero es básicamente el mundo del tiempo implicado. Es el mundo de la vida cotidiana, el mundo de la vida ordinaria, el mundo del aquí y el ahora, el mundo de la inconsciencia, y el mundo del solo estar ahí y ser parte de las determinaciones de lo que soy en el orden de la vida social ordinaria. Y entonces, ¿dónde cabe el cibermundo? Las pantallas. El cibermundo es muy interesante porque el cibermundo es un portal al tiempo expandido y al tiempo explicado. ¿Por qué? El cibermundo también, en cierto sentido, es parte del mundo y del tiempo implicado, cierto. Ah, pero como sucedió con la televisión o con el cine, y ahora con la internet y con las pantallas, en un sentido amplio, veo más cosas de las que puedo ver fuera de las pantallas. Lo que le trajeron las pantallas cosmológicamente al mundo fue el cibermundo. Desde que apareció el cine, desde que apareció la radio, no con internet. Todo eso, visto desde ahora, desde un punto de vista de ingeniería social, ya era cibermundo. Ya era un mundo en el cual las configuraciones de lo posible aparecían. Y entonces el mundo se expandía. Ese mundo expandido es el mundo ciber, el mundo de segundo orden, el segundo más allá de lo evidente, el mundo que puedo ver viéndolo. Es la mirada que mira mirando las cosas. Bueno, el cine me permitió construir una mirada que mira mirando, porque me permitió ver cosas que no vivo en mi mundo ordinario, de 3 dimensiones, donde me muevo en mi casa con mi familia. Es un portal a más allá. La literatura hizo algo parecido. Cuando uno lee, también el portal del cibermundo se abre. Y entonces todos estos portales que abren, todas estas figuras discursivas, textuales, simbólicas, configuradas desde el mito hasta el discurso ordinario de la noticia periodística, lo que hacen es expandir el mundo de lo implicado, expandir para convertirlo en mundo explicado. Y todo eso es el cibermundo. Entonces, la transdisciplina debe colonizar el cibermundo. La intención de que la gente vea más, perciba más, entienda más y pueda hacer más cosas con su vida, tiene en el cibermundo a un instrumento, a un dispositivo riquísimo y debe colonizarlo y aprovecharse de él. Yo trabajo en este momento un proyecto sobre industria del entretenimiento. La industria del entretenimiento ha colonizado el cibermundo. Ella lo inventó de cierta manera. Cine, radio, televisión, hasta llegar a internet. Muy bien, lo ha hecho bien. Sin querer queriendo nos ha permitido ver más allá de lo evidente. Nos ha permitido conectarnos con mundos más allá del mundo en el cual vivimos determinados. Pero ¿y qué ha hecho entonces la transdisciplina posible? La ciencia y la ingeniería.
que construye mundos o ayuda a construir mundos mejores. ¿Ha hecho poco o menos de lo que podría hacer? Bueno, aquí la invitación es a que colonicemos el cibermundo y entonces afectemos al mundo y hagamos que se enriquezca de imágenes, de olores, de situaciones, de relaciones, de emociones que hagan que los actores sociales vivan mundos expandidos y por lo tanto transiten del tiempo implicado al tiempo explicado. ¿Y el hipermundo? ¿Qué es el hipermundo? Es muy interesante también. El hipermundo nace cuando el mundo se conecta con el cibermundo. ¿Cómo? A ver, ¿cómo es que sucede eso? Digámoslo así, desde un punto de vista como ontogénico, el mundo es el mundo en el que estoy parado y en el que respiro y en el que estoy viviendo y muriendo. Ese es el mundo. ¿Qué es el cibermundo? Todos aquellos mundos que enriquecen ese mundo en el que estoy parado y en el que vivo y muero, que son mundos virtuales. El único mundo real, entre comillas, es en el que estoy viviendo y muriendo. Nada va a impedir que muera. Soy termodinámicamente una entidad que nació, vive y va a morir. Pero no es lo mismo vivir bajo una sola trayectoria posible determinada, sistemas de información, de lo que puede ser, a enriquecer un sistema de comunicación con muchos sistemas de información que permitan que yo pueda vivir muchas vidas en esta vida del que va a morir. Y no tiene remedio, pero hay formas de vivir a vivir, y eso sí, no puedo evitar la muerte, pero sí puedo enriquecer la vida. Y en ese enriquecer la vida aparece el cibermundo. ¿Qué es lo que sucede cuando el mundo se ve enriquecido por el cibermundo? Y efectivamente, el actor que va a morir y que vive un aquí y ahora, se transforma en un mundo de mundos, en un actor lleno de mundos vivibles, posibles y construibles, por el contacto que está teniendo por el cibermundo, que es ese mundo de la virtualidad, desde la literatura hasta las pantallas, que me enriquece este mundo en el que estoy respirando y en el que estoy sintiendo frío y calor. Eso es el hipermundo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la transdisciplinariedad enfrentada a la complejidad que me resuelve la sistémica, las ciencias cognitivas y todo lo que he mencionado acá? El hipermundo. La vocación de la ciencia y la ingeniería, de la transdisciplina, es el hipermundo. Es que ese mundo pequeño, determinado, que es destino, fatalidad, el que nació para la maceta nunca pasa del corredor, no sea así. No más, nunca más, porque podemos enriquecerlo, podemos llenarlo de cibermundo y entonces ese mundo convertirlo en un mundo expandido, el hipermundo, y hacer que el tránsito del tiempo implicado al tiempo explicado sea continuo, constante, por nuestra intervención como ingenieros, como gente que tenemos la vocación de enriquecer la vida y el mundo de la gente para que vivan un mundo mejor y tengan más opciones y tengan más condiciones para crearlo, para imaginarlo, para construirlo. Y entonces aquí se cierra la charla y con esto cumplo mi compromiso con Javier, que me pidió: platícanos algo sobre transdisciplina y complejidad. Y ahí está la plática y el compromiso está cumplido, Javier. Listo. Muchas gracias, Jesús. Pues pasaremos, digamos, algunas preguntas si tienen los colegas aquí que están aquí presentes y los que están, digamos, de manera presencial, pues nos gustaría escuchar sus preguntas y si no, escribirlas por acá, ¿no? Adelante, nos damos un tiempo mientras... Está el doctor Liberio. Adelante, doctor. Buenas tardes a todo el auditorio, al doctor Jesús Galindo de la conferencia,
Me parece una magnífica ilustración de estos conceptos abarcadores, complejizados y justamente pues señalando el rol de las disciplinas, multidisciplinas, interdisciplinas y hasta llegar a la transdisciplinariedad. Muy ilustrativo. Felicidades, doctor Galindo. Mi pregunta sería en función de el espacio de la solución de conflictos hacia una perspectiva de escenarios deseables y posibles. Es decir, ¿qué aspectos debe de cumplir un proyecto de investigación que nos lleve precisamente a ese mundo de mundos, satisfaciendo necesidades sociales como la salud, la pobreza, la producción agroecológica que fortalece la producción de alimentos sanos y nutritivos y que fortalece la vida de ese mundo de mundos? ¿Qué elementos deben de constituir? No sé, se me viene a la mente. Yo soy profesor de planeación prospectiva en el doctorado en Ciencias en Educación Agrícola Superior y sabemos que hay ciertas condiciones que se pueden cumplir para llegar precisamente a hacer ese tipo de escenarios con estas herramientas. Se le llama la planeación prospectiva, con estas técnicas de los escenarios posibles. Es decir, condiciones como un equipo de investigadores que tenga una especialización en un determinado campo de conocimiento y que además compartan los puntos de vista epistemológicos, por ejemplo, el método que concluyan, que coincidan en una propuesta metodológica común de esta idea de lo que el doctor llama el mundo implicado, sí, el mundo implicado, y que efectivamente se delimite un espacio físico. Nosotros en Chapingo, por orientación de la universidad, nos interesan mucho los mundos rurales. Es decir, como que otras condiciones se deben de cumplir para sacar a la luz un proyecto de investigación que busque coadyuvar a la solución de estos grandes problemas nacionales y que efectivamente el papel de los investigadores de las universidades públicas pudiera coincidir con este tipo de propuestas de imaginar el futuro en mejores condiciones que en la actualidad. Muchas gracias. Gracias, doctor Rivera. Adelante, Jesús. Te voy a responder con un relato y yo creo que el relato va a ser suficiente, ya verás. Es el altiplano en San Luis Potosí. Hay una crisis del agua porque hubo una sobreexplotación de los mantos acuíferos por parte de una industria tomatera que descubrió que ahí había condiciones para una producción de gran calidad, económica, bla, bla, bla.
el jitomate, y entonces con su lógica industrial acabaron con los mantos. Entonces la población original de esa región sufrió esta crisis. La población que llegó con la oferta de trabajo y de calidad de vida se fue de la zona, y entonces viene la ingeniería que yo represento a tratar de dar una respuesta a la crisis que se estaba viviendo. Y entonces el punto por el cual empezamos, que es como trabaja toda la metodología de la ingeniería en todos los casos, siempre trabajamos a partir de lo particular, de lo concreto. Entonces la pregunta era ahí, ¿cuánto conocimiento, cuánta cultura del agua tiene la zona? Porque ahí hay gente que viene de vivir en condiciones de desierto de toda la vida, de varias generaciones. O sea, debe haber un tipo de información, sistemas de información que se ha ido heredando y en lo cual la gente responde cotidianamente a aquello, como por ejemplo cómo bañarse o, o, o cómo aprovechar lo mejor posible el agua de pozos para sus cuestiones agrícolas de, de autosustentabilidad y no de industria agrícola como la del jitomate. Bueno, entonces revisamos los sistemas de información referidos al agua. ¿Cuánto know-how había sobre el agua en la región por los actores? Antes de traer lo que hacen en Israel o lo que hacen en los desiertos en China o donde sea. No, no, no. Ahí, que es gente de desierto, de toda la vida, culturalmente, ¿cuánta información hay? ¿Cuántas guías prácticas? Soy un ingeniero. ¿Cuánta tecnología de agua hay presente en la gente, en los actores sociales? Entonces, resultó que había 57 operaciones tecnológicas, o sea, know-hows, en relación al agua. Pero lo interesante es que de todos los actores sociales, individuales o grupales, no había ningún lugar social, ninguna entidad social, individual o grupal que tuviera dominio de las 57 posibilidades tecnológicas. Y las que más conocimiento y habilidad tenían dentro de ese catálogo que construimos nosotros los ingenieros, eran entre 9 y 10. Fíjate el déficit, casi 60, y el que más manejo tenía tecnológico del agua tenía 9. Entonces, sistemas de información. Fíjense que ustedes tienen sistemas de información muchísimo más ricos que los que van, de los que perciben desde su tiempo implicado. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a expandir su tiempo implicado por el tiempo explicado que ya está ahí. No lo voy a traer de otro lado. No voy a traer información sobre qué hacer con el agua en situaciones de crisis. No, ustedes, la que ustedes tienen, su propia memoria. Pero lo que vamos a hacer es que la compartan. Entonces vamos a hacer que todos los tiempos implicados de los actores ahí presentes se expanda con su propia información ecológicamente presente, socialmente presente, a un tiempo explicado que les dé herramientas, imagínate, 6 veces más de las que tienen, porque podían tenerlas, pero no sabían. Pero ahora sí saben que pueden tenerlas, entonces vamos a ayudarlos a que ustedes compartan eso y a empoderarlos de su propio poder, no de poder de fuera, con su propio poder. Y entonces ahí tienes tú un caso particular de cómo se pueden resolver situaciones con economía de movimientos, economía de información y con una gran eficiencia y resultados plausibles. Listo. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Me recuerda mucho el texto de un autor que ahora es el responsable de los
el problema del agua en el Estado de México, que se llama el agua en nuestras manos. Y más o menos viene eso que usted menciona. Muchas gracias. Adelante. Javier. Sí, gracias. No sé si tengan alguna otra pregunta, No, colegas. doctor Curi, en la parte virtual no hay preguntas. Ok, ok. De manera presencial, ¿no? No hay tampoco. ¿Tú tienes algún comentario que hacer, Javier, dado que tú fuiste el que me diste la guía para la charla y con eso terminaríamos? No, no, pues digamos, es que lo que estás exponiendo justamente ayer que estuvimos en la tarde, exposiciones de colegas que están haciendo investigación sobre problemas sumamente complejos, como sería en el caso de Coatzacoalcos, Mexicali, aquí en Jalapa, pues nos da estas herramientas de la propia ingeniería de comunicación social, nos ayudaría, digamos, a exponer una serie de problemáticas para poder resolver algunas cosas que ya empezaron a detectar y que sería muy importante, digamos, compartir. Ayer mismo les decía que era importante generar este tipo de redes que nos ayudaría, digamos, a compartir esto que tú estás diciendo cuando se tiene, digamos, sistemas de información comunes, y para poder, digamos, empezar a resolver. Ayer en específico, donde decía unos compañeros de Coatzacoalcos, si las técnicas y las metodologías que han utilizado aquí en Jalapa para, por ejemplo, para la mampostería, ayudarían, ¿no? Bueno, esta parte, digamos, que tú estás comentando, creo que cuando se hace una ingeniería de la comunicación social, nos ayudaría a compartir y a problematizar y a resolver algunos asuntos que se comentaron ayer, pero creo que seguramente en este congreso, pues han estado compartiendo esto, ¿no? Pues no sé si hay Pues, alguna pregunta pues, más. Adelante. pues qué bueno que te parezca útil, porque la charla era, en principio, una respuesta a tu petición, y ahí quedó. Y además va a quedar, por lo que veo en YouTube, va a quedar grabada, ¿no? Para alguien que quiera después tenerla como referencia, como la gente de ayer, Está que no grabada y estuvo. además se comparte en el Facebook también para que puedan escucharlo y pues se va a quedar grabado. Entonces, para la gente que le puede interesar, que tú le comentes que aquí puede haber algo de interés o utilidad, pues ahí queda la charla. Así es, así es. Bueno, pues si no hay alguna pregunta más. Servidos jóvenes. Está Ana Álvarez, está adelante para ir cerrando con nuestra pregunta. Sí, gracias. Adelante, Ana. Buenas tardes. Espero que sí me escuche. Sí, 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 te escuchamos. Sí, Adelante. Eh, sí, gracias. Muy interesante, doctor Jesús. La cuestión es, en la investigación, ¿cómo nos ayudaría la inteligencia artificial? ¿Cuáles serían sus ayudas? Se corta un Sus poco ya no te escuchamos, pero ya tu inquietud principal la tengo clara y tengo ya una respuesta. ¿Me aviento? Sí, adelante, porque ya no escuché bien. Sí, computación cuántica. sí, ya. Ese eh, sería Fíjate que también te respondo con un pequeño relato. En los años 80 me tocó trabajar con un grupo de matemáticos del Instituto de Matemáticas Aplicadas y Sistemas de la UNAM, que estaban interesados en temas sociales. Entonces era interesante porque no habían podido dialogar con sociólogos, antropólogos de su propia institución, de la UNAM, porque la gente, porque tienen muy poco pensamiento y formación lógica, los sociólogos y los antropólogos. No todos, pero es del ethos de las ciencias sociales, es que les da urticaria a la matemática y el pensamiento formal. Y entonces ellos, como matemáticos, estaban
querían desde ahí acercarse al asunto de las ciencias sociales. Entonces, tenían proyectos sociales como matemáticos. Entonces, a mí, lejos de darme urticaria, me pareció fascinante. Dije, wow, es maravilloso poder platicar con esta gente. Y yo sí puedo platicar con ellos porque yo sí tengo lo que ellos necesitan para poder dialogar. Entonces resultó que dentro de la epistemología estándar de las ciencias sociales, tuve una maestra de lógica buenísima, una argentina, eh, que fue mi maestra de lógica en el Colegio de México, a finales de los años 70. Y entonces ella nos enseñó una cosa que se llama topología. Y la topología es interesante porque en relación a la ciencia se aplica a todo, ¿no? Incluso al sentido común y al pensamiento mágico, y pero en relación a la ciencia, es lo que nosotros le llamamos objetos cognitivos, son aquellos de describir, explicar, comprender, que son lo cuanti, lo cual y todo este paquete de lugares comunes. En la topología aparecían otros objetos cognitivos que la ciencia no desarrolla. Uno de esos objetos cognitivos está relacionado con la virtualidad, simular. Dialogando con gente de ciencia, no de ciencias sociales, pero sí de ciencia, salvo la gente del Instituto de Nuevo México sobre ciencias de la complejidad. Ellos sí trabajaban transdisciplinariamente, interdisciplinariamente, y trabajaban también con científicos sociales, desde un punto de vista matemático, con el paradigma de la complejidad, o sea, esto que yo le llamé sistémica, siguiendo el pensamiento de von Forster, el ingeniero físico. Entonces, esta gente de Nuevo México, con el rollo de la complejidad, sí tenían muy claro que para poder entender por ejemplo, por qué desaparecieron los mayas, que fue lo que también con lo que trabajé aquí con antropólogos y los matemáticos de la UNAM, ¿por qué desaparecieron los mayas? No tengo información suficiente en el sentido descriptivo o explicativo, causal, eh, para poder tener una respuesta satisfactoria. Entonces, me voy hacia el objeto cognitivo del simular, de la virtualidad, que es yo creo que podría haber sido así, y porque fue así, fue que sucedió esto. Mundos posibles. De hecho, nosotros diseñamos varios sistemas expertos que son un tipo de inteligencia artificial. Entonces, a los sistemas expertos, a partir de modelos que tenían los matemáticos para analizar información no científica o de ciencias sociales, sino de otra cosa, nos los trajimos al mundo de las ciencias sociales y funcionó muy bien, que es, si yo tengo la información y la sistematizo y la organizo topológicamente, lo que resulta, desde un punto de vista heurístico, la heurística es clave en todo este cuento, que es la mamá de la ciencia y de la sistémica, la heurística. Desde un punto de vista heurística, me aparecen huecos de información. O sea, la topología me dice, aquí debería haber algo para que todo esto que sí tengo, de la información que sí tengo, para que todo esto exista, aquí hay algo que no está en tu información, pero debería estar. Entonces tú como científico te pones a pensar, chingados, pues ¿qué habrá ahí? Y entonces te pones a pensar cosas que nunca habías pensado, porque porque el sistema experto, porque la inteligencia artificial te dice, falta algo. No es que ella no te dice qué es lo que falta, solo te dice que falta algo porque en la configuración de la espacialización del tiempo social, topología, sucedieron estos huecos. Entonces a veces no concluyes en nada, dices, no tengo idea, no sé, ahí falta algo, pero no tengo idea de qué falta. Pero a veces sí, a veces dices, revisando tu propia información, dices, yo creo que es esto. Entonces simplemente por presencia, ausencia de información, la inteligencia artificial, te hace más de 30 años de esto que te estoy platicando, hace
40 años, en los 80s, la segunda parte de los 80s. Eso que le llamamos sistemas expertos, como que era un tipo de inteligencia artificial, te lo permite. Pero ya la simulación, los videojuegos, te permite muchas más cosas. Vamos a suponer que tengo ahorita un montón de información del tiempo implicado hacia el tiempo explicado sobre lo que sucede, por ejemplo, energéticamente en la Ciudad de México o en el país. O para seguir con el tema del agua, tenemos en semáforo amarillo más de la mitad del país y algunas zonas ya en semáforo rojo. Y prácticamente una o dos regiones del país en semáforo verde, es decir, que no tienen problemas con el agua hoy y en prospectiva. Bueno, entonces me pongo a analizar la información que tengo de consumo de agua, cultura del agua. Hay una comisión del agua con la que trabajé, un Instituto Nacional de Tecnología del Agua también con la que trabajé, que está ahí por Cuernavaca. Entonces, con toda esta información que tenemos presente, nos ponemos a diseñar qué soluciones tendríamos de la manera, como mencionaba hace un rato, para donde estamos en amarillo, que es la mayor parte del país. En amarillo, es decir, todavía podemos evitar el rojo. ¿Qué soluciones tenemos? Desde un punto de vista agrícola, ganadero, o sea, de industria agropecuaria, o desde un punto de vista de uso del agua industrial y de consumo doméstico en las ciudades. ¿Qué hay? Y luego, como mencionaba hace un momento Javier, esto sucede en otros países. Bueno, ¿qué información tengo de soluciones que se hayan dado a partir de sus propios sistemas de información y sus propios diagnósticos que me pueden enriquecer a mí para mejor leer? Todo esto me configura un sistema experto expandido. Es decir, estoy enriqueciendo a la inteligencia artificial que con toda esa información me va a decir, pues mira, el escenario A es que con estas variables, ta, ta, ta. El escenario B es que con estas variables, ta, ta, ta. El escenario C con estas variables es tal. El que más costos tiene en términos de dinero, de energía, dinero, es el escenario B. El A y el C son más económicos, pero es más complicado el C. Ah, pero el C a largo plazo es el que tiene mejores pronósticos de sustentabilidad. Entonces empiezo a dialogar con mi inteligencia artificial, con mi sistema experto. Entonces, ¿qué haría falta para que yo pueda economizar lo que sale tan caro en este que es el que tiene mejor perspectiva? ¿Y qué elementos de información no tengo en este momento y sería bueno tener para poder complementarlo? Estoy dialogando con la inteligencia artificial. Estoy dialogando con la información que yo mismo he construido, con los sistemas de información que yo mismo he explicitado, con los tiempos explícitos que yo mismo he construido a partir de los tiempos expandidos de la información de la vida de la gente en relación al agua, en el caso que estoy platicando, y con eso puedo hacer perspectivas dialogando con esta inteligencia artificial, que es producto, es mi propia inteligencia, es mi propia inteligencia. O sea, la inteligencia artificial de la que estoy hablando es una forma del tiempo explicado. O sea, es un tiempo implicado, enriquecido con mucha información que mi cabeza, la mía de Jesús Galindo, no da, pero un sistema computarizado sí da, sí tiene para manejar ese mundo de información de manera simultánea y acercarse a eso de lo que llama von Forster la perspectiva sistémica, no científica, sistémica de la percepción de lo posible. Y entonces, yo, con mis limitaciones, pero también con mis curiosidades y con mi propio sistema expandido, dialogo con esta inteligencia artificial y juntos podemos lograr perspectivas y soluciones que a mí no se me hubieran ocurrido y gracias al sistema expandido que me permite la inteligencia artificial y la informática, lo puedo lograr. Listo. Muchísimas gracias, Jesús. Con esto cerramos porque tienen que entrar otros colegas y te agradecemos muchísimo tu exposición, tu presentación, tus reflexiones y bueno, como siempre, muy ricas. Entonces agradecemos de veras todo tu presentación. Pues estamos en comunicación. Hasta Dale, luego. vale. Javier, hasta luego a Gracias. todos.